En el servicio de las 11 hemos estado meditando en la palabra del Señor en temas sumamente relevantes. Y abran sus Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4. Pero antes de leer la palabra del Señor, deseo hacer una breve introducción y una breve recapitulación de lo que hemos estado meditando ya por algunas semanas. En primer lugar, vimos la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Hablamos acerca de qué es el bautismo. Hablamos también de que el bautismo es para nosotros hoy en día. Hablamos de que el bautismo en el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos fieles del Señor. También hablamos de que el bautismo en el Espíritu Santo nos capacita para servir al Señor y para hacerlo de una manera efectiva. También dijimos de que el bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia inicial. Es diferente a la conversión. La persona viene a Cristo, es creyente, acepta a Cristo, acepta la voluntad del Señor, es salvo, es convertido, inicia el proceso de regeneración. Y también está la bendición del bautismo en el Espíritu Santo para aquel que lo busca, para aquel que lo pide y para aquel que cree y que necesita la llenura del Espíritu Santo. Luego, en la segunda oportunidad, también hablamos acerca de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y vimos la diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hablamos qué era la llenura y cómo se ve alguien que es lleno del Espíritu Santo. Hablamos de los frutos del Espíritu en contra de los frutos de la carne y de las obras de la carne. Hablamos de estos elementos muy importantes. Y ahora, hermanos, siguiendo esta línea de pensamiento, deseo que hablemos y conversemos y pensemos acerca de los dones espirituales. Acerca de los dones espirituales y cómo el creyente lleno del Espíritu Santo debe perseverar en los dones espirituales. Algunas verdades, hermanos, introductorias a los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, el uso de los dones espirituales no es sinónimo de la madurez de un cristiano. El uso de los dones no es sinónimo de la madurez de un cristiano. ¿A qué me refiero con eso? Puede haber una persona que Dios la usa grandemente. Dios le usa en algunos de los dones que ya vamos a conversar. Pero que alguien tenga un don del Espíritu, que alguien posea y sea usado por Dios, eso no necesariamente es sinónimo que esa persona, los frutos del Espíritu han sido desarrollados en su vida o que los tiene ya implementados en su corazón. ¿Por qué decimos esto? La palabra de Dios, el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto les dice en su primer capítulo: hermanos, yo me alegro porque abundan en medio de ustedes los dones del Espíritu Santo. La iglesia de Corinto era una iglesia que abundaba en dones. Allá habían diversos dones manifestándose en medio de esta congregación. Pero el apóstol Pablo en esa misma carta le dice: hermanos, pero yo a ustedes no les pude hablar como a gente espiritual, como a hermanos espirituales. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. No les pude dar carne, alimento fuerte espiritual, sino que llegué a ustedes con leche espiritual, porque ustedes no pueden todavía alimentarse de un alimento espiritual sólido. Eso quiere decir de que la iglesia de Corinto estaba carente de carácter. El carácter cristiano les faltaba. El fruto del Espíritu no estaba desarrollado en ellos. Por eso en medio de ellos había disensiones, había rebeliones, había grupos que unos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, yo soy de Apolos. Ellos estaban totalmente divididos y separados entre ellos. No discernían el bien y el mal, y no discernían muy bien el cuerpo de Cristo, y no discernían tampoco la revelación de Dios a través de Jesucristo. Eran niños en Cristo, pero abundaban en los dones. Eso es algo interesante que nosotros tenemos que saber,
Que Dios nos use en alguna área, hermanos, no es sinónimo de que somos maduros. Al contrario, tenemos que crecer en madurez. Y como vimos en la última oportunidad, la madurez la trae el crecimiento del carácter cristiano, la obra del Espíritu poseyendo al cristiano, siendo manifestada a través de los frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, eso en primer lugar, antes de entrar a hablar acerca de los dones. En segundo lugar, los dones del Espíritu, hermanos, son capacidades dadas por Dios a través de su Espíritu a la iglesia. Todo aquel que viene a Cristo, que nace de nuevo, que es regenerado, por lo menos de acuerdo al texto bíblico tendrá un don. Por lo menos tendrá un regalo dado por Dios. Por eso no hay ningún creyente que diga: yo no tengo ningún don, Dios no me puede usar en nada, Dios no me usa en nada. No, todos tenemos por lo menos un don, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Este don, ¿cuál es la naturaleza de estos dones? Son espirituales. Cuando hablamos de los dones espirituales, hermanos, no son características, no son talentos que nosotros traíamos cuando nacimos. Es algo netamente producido por el Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente, lo usa, y ese movimiento, ese sistema, ese proceso, mientras el creyente es usado por Dios, lo hace en el poder del Espíritu Santo y lo hace a través del Espíritu Santo. Por eso no confundamos creyendo de que tal vez yo tengo talentos naturales y entonces yo lo voy a poner, aunque nosotros podemos poner muchos talentos naturales a los pies del Señor y también podemos usar esos talentos, tenemos que saber que hay una diferencia entre talentos naturales y dones espirituales. Los dones espirituales entonces son capacidades dadas por el Espíritu Santo y no inventadas por nosotros, o tampoco son capacidades que nosotros teníamos cuando nosotros venimos a Cristo, o previamente que nosotros venimos a Cristo. Viendo estas dos aseveraciones o realidades acerca de los dones, hermanos, hay una diferencia entre los dones espirituales de acuerdo a la palabra del Señor, y vamos a verlos en tres grupos. El primer grupo son los dones ministeriales. Dones ministeriales que están en Efesios 4. Luego vamos a ver los dones de servicio que están en Romanos capítulo 12. Y finalmente vamos a ver los dones espirituales que están en Primera de Corintios capítulo 12 y 13. En primer lugar, veamos entonces lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. En el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Leámoslo una vez más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este grupo de dones, hermanos, son los conocidos como los dones ministeriales. Son dados por el Señor. ¿Quién dice que constituyó a estos hermanos? Y él mismo constituyó. Ese él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo constituyó para su iglesia este grupo de ministerios. Ya hablamos acerca de algunas introducciones a los dones, por lo tanto vamos directamente a qué son estos hermanos o estos dones implementados en la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. El apóstol Pablo, en ese tiempo que él estaba escribiendo esta carta para los hermanos en Éfeso, en ese momento había un mover constante de los apóstoles, los 12 discípulos de Jesús. En la palabra del Señor, en los evangelios, hay una clara aplicación acerca del apostolado a los 12 discípulos de nuestro Señor Jesús. Habían unas características para los apóstoles. ¿Se recuerdan cuando Judas tomó su vida y se suicidó? En Hechos capítulo 1 y capítulo 2, ahí se muestra cuando Pedro, en medio de la congregación, antes que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos, Pedro y los hermanos apóstoles tomaron la decisión y dijeron: es necesario que alguien tome el lugar de Judas.
Por lo tanto, dice la palabra que ellos echaron la suerte, pero habían unas características para aquellos hermanos que iban como candidatos a ser apóstoles. ¿Cuáles eran ellas? Que ellos hayan visto al Señor Jesús desde que Él se bautizó, que haya estado constantemente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que haya visto al Señor Jesucristo resucitado. No cualquiera llenaba esos requisitos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de apóstoles, tengamos mucho cuidado con el movimiento apostolar que nosotros vemos hoy en día alrededor nuestro. Dios constituyó a unos apóstoles. Estos eran los 12 en primera instancia. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Los apóstoles fueron enviados por el Señor Jesús para una misión. Esa misión era la de establecer el reino del cielo, el reino de Dios, a través del evangelio de Cristo en todas las naciones de la tierra. Eso hicieron los discípulos. Eso hicieron cada uno de ellos. Fueron y predicaron la palabra del Señor. Hoy en día, ¿cómo nosotros consideramos los apóstoles? Como la palabra apóstol significa uno que es enviado, aquel misionero que es enviado por la iglesia local, por la iglesia de un país, a otro lugar con una misión específica de que él pueda cumplir lo que Dios desea que él realice en ese país. A eso nosotros le conocemos como el apóstol. El detalle de hoy en día con el movimiento apostolar es que ellos consideran de que se está restaurando hoy en día el apostolado, pero la mayoría de ellos está relacionado, los falsos apóstoles están relacionados con la teología de la prosperidad, está relacionado con el nombre, con levantar el yo, está relacionado con que ellos son superiores a los demás. Y mientras esto esté en medio de ellos, realmente el llamado apostolar no es ese. El llamado apostolar es a servir al Señor, a levantar obras y a poder predicar la palabra del Señor en distintos lugares. El segundo don acá es profetas. A otros profetas, dice la palabra en el versículo 11. La palabra profeta es uno que habla en nombre de Dios. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver el ministerio profético de distintos hombres que Dios levantó a través de los tiempos y de las edades. Muchos hombres: Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, hombres de Dios que hablaban su palabra. Pero ahora en el contexto de después de Cristo, el contexto de la gracia, también hay hombres que hablan la palabra del Señor. El profeta entonces es aquel que anuncia la palabra del Señor, anuncia lo que Dios quiere decir a su iglesia. Hay hermanos llenos del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo mismo que hablan a la iglesia, que hablan al pueblo del Señor, dando una palabra de Dios. No siempre el profeta estará hablando acerca de cosas que vienen en el porvenir, sino más bien siempre estará hablando lo que Dios quiere decir a su pueblo. Por eso en el Antiguo Testamento la mayoría de profetas lo que hacían era llamar al pueblo a que se volvieran a Dios. Ubicaba el pecado del pueblo, les decía que se volvieran al Señor. Y entonces ese era el ministerio profético. El centro del ministerio profético es conocer la voluntad de Dios y dar a conocer al pueblo de Cristo la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor. En tercer lugar, hermanos, encontramos el don de evangelista. El evangelista es aquel que por el Espíritu Santo tiene esa hambre y ese deseo por compartir la palabra del Señor y llevar su evangelio a distintos lugares y donde el Señor le permita llegar. El evangelista entonces es el que predica el evangelio del Señor. A muchos evangelistas Dios los usa grandemente y juntamente con el don de ser evangelista, Dios le regala el don de sanidad, por ejemplo, le regala el don de prodigios y milagros. Recuerdo un evangelista que Dios lo usó grandiosamente y algunos consideran de que en Latinoamérica quizás hasta el momento no se ha levantado otro como él, el hermano Gille Ávila. Tremendo en obra, no él, el Espíritu Santo. Su palabra era
sencilla. Él predicaba el evangelio, la segunda venida de Cristo, que las personas vinieran a Cristo. Era una enseñanza evangélica de la buena nueva del Señor, acompañada de señales y milagros. Luego tenemos, hermanos, los pastores y maestros. En su idioma original, estas dos palabras, pastores y maestros, son una sola. Por eso es traducida en esta versión, pastores y maestros. Si ustedes se fijan en un detalle, en el versículo 11, él dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros. Esa palabra es una sola, pastores y maestros. El concepto que vemos acá es que este don de Dios para algunas personas dentro del cuerpo de Cristo es para que pastoreen. El pastor enseña. Por eso el maestro muchas veces es pastor. El llamado a ser pastor es a enseñar la palabra del Señor al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, pastor que no enseña no es pastor. El pastor es llamado a poner en el corazón de los hermanos las enseñanzas bíblicas, y las verdades bíblicas tienen que estar ahí. Por eso, hermanos, la iglesia se nutre de la palabra del Señor a través de las personas que Dios asigna y llama para los ministerios. Un detalle, hermanos, acerca de estos dones ministeriales, y ahorita tengo un gran enemigo y es el enemigo del tiempo, pero puedo predicar 1 hora y media, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Porque veo que esto se está poniendo bueno, hermanos. Los dones ministeriales, hermanos, son esos dones que vienen por el Espíritu Santo sobre una persona, pero esta persona recibe el llamado del Señor. Dios le capacita en estos dones, y en el caso de estos dones están en el creyente. No es algo que se va de él y viene, como vamos a ver en el caso de otros dones espirituales. En el caso de estos dones, por ejemplo, un pastor, él se va a su casa y él sabe que el llamado pastoral está sobre él. Duerme y sabe que está sobre él. No hay un día que él diga: bueno, hoy no soy pastor, mañana sí seré pastor, hoy tal vez no lo sea, y el próximo día sí lo sea. El llamado del Señor por el Espíritu Santo está sobre él y está sobre esta persona. Estos son los llamados, hermanos, al ministerio. ¿Por qué es relevante el bautismo y la llenura del Espíritu Santo con respecto a este tema de los dones del Señor a su iglesia? ¿Se recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 13, él estaba orando con otros hermanos en la iglesia de Antioquía? Él oraba con ayuno, dice la palabra. Oraban todos. Y dice la palabra de que mientras ellos oraban y ayunaban, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé y les dijo: apartadme a estos hombres para la obra a la cual yo los he llamado. Hermanos, es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para saber discernir cuando el Señor nos está llamando para una obra. Hermanos, los ministerios no hacen a nadie más especial sobre ningún otro hermano. Esto no es de jerarquía, es de función. Los dones ministeriales hablan de las funciones que alguien va a desempeñar dentro de la congregación. Como les dije al principio, todos tenemos un don espiritual. Algunos tienen 2, 3, pero todos tenemos un don. Y esto no es para darnos prioridad, para darnos importancia, sino para que seamos útiles para el cuerpo de Cristo. Vamos, hermanos, al segundo grupo de dones en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el versículo 6, la palabra nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, este es el primero, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo siempre vio a la iglesia como un cuerpo. Y él enseña en más de una oportunidad en Romanos y en Corintios. Él habla acerca del cuerpo de Cristo. Somos una unidad, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es importante congregarnos, estar juntos, crecer en la palabra del Señor, apoyarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. En esta misma idea de que somos un cuerpo, el apóstol empieza y habla aquí acerca de los dones, y en primer lugar menciona el de profecía. Con respecto, hermanos, a los dones de Romanos capítulo 12 y lo que posteriormente vamos a ver en primera de Corintios capítulo 12 y 13, estos dones vienen sobre el creyente, ejerce el servicio, ejerce la obra del don, pero el creyente en sí a veces no sabe si lo tiene de una forma contundente o de forma constante. Ya vamos a ver por qué. Por eso dice el versículo 6: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que tiene el don de profecía no necesariamente es un profeta, pero el don de profecía es cuando nosotros hablamos palabra del Señor para ministrar a un hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ministrados a través del don profético de algún hermano a nuestra vida? Amén. Creo que quizás todos. Entonces, este don está sobre él, pero el hermano que Dios le usa, él sabe de que él no puede hablar en todo tiempo en nombre de Dios. Ahí es cuando muchas veces caemos en el error. Hermanos, nosotros no elevemos a nadie por el don que tenga. Sea cual sea el don que Dios le ha dado, no eleve a nadie en un pedestal. Nosotros elevemos a Cristo, porque a Él es la gloria. El Espíritu Santo es el que reparte a su iglesia los dones, pero el único que merece la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre tiene que ser puesto en pedestal. ¿Qué ocurre muchas veces? Que una persona que tal vez Dios la usa o le usa, luego las personas vienen y le van a preguntar constantemente acerca de esto. No funciona así. Cuando Dios quiere dar una palabra, Él la va a dar a su vida. Puede utilizar diversas formas y diversas fuentes, y una forma puede ser el don de profecía de algún hermano que nos hable palabra de Dios a nosotros. Y no siempre la palabra profética tiene que ver con el futuro, sino más bien tiene que ver con la exhortación, tiene que ver con el consuelo, tiene que ver con la dirección. Hay muchas cosas como Dios proféticamente nos puede hablar y ministrar nuestra vida. En segundo lugar, o si de servicio en servir. Hermanos, hay hermanos que a mí me sorprende cómo Dios les ha dado una capacidad de servir. Qué tremendo. Personalmente creo que no lo tengo, pero hay hermanos que tienen una disposición para servir, una energía tremenda, que uno sabe que es el Espíritu. Uno sabe que el Espíritu del Señor le usa para que Él pueda desarrollar eso. Hermanos, si usted considera de que el Señor le usa en el área del servicio, de apoyar a los demás, de servir al cuerpo de Cristo, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Ese es un don dado también por el Espíritu Santo, esa capacidad para servir. Tercer lugar, el que enseña en la enseñanza. Hay hermanos también que por el Espíritu Santo tienen una capacidad de enseñar que no es natural, es del Espíritu Santo. Pero hay otros hermanos que los ponen a enseñar y estamos viendo el reloj, ya no queremos ir porque no, como que no triunfa. Pero hermanos, hay hermanos por el Espíritu Santo que tienen esa capacidad de enseñar. Pero cuando hablamos de enseñar, hermanos, es una capacidad del Espíritu Santo para dar a comprender las cosas del Señor. Esa capacidad del Espíritu para poder darse a entender. Esa capacidad del Señor para poder dar un tema y ser de bendición para los hermanos. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación. La palabra exhortación, hermanos, a veces cuando leemos la palabra exhortación creemos que es regañar.
Y algunos hermanos que les encanta regañar dicen, es que yo tengo el don de exhortación. No, hermanos, la palabra no se refiere a eso. La exhortación significa llamar a uno aparte. Cuando uno ve algo que tal vez un hermano no está haciendo bien, qué hermoso es cuando alguien lo llama aparte, no en público, lo llama aparte y lo exhorta. Le dice, bueno, esto está bien, esto está mal, le da un consejo. A veces es considerado de que el don de la exhortación es el don de la consejería, de apoyar a los hermanos en un área específica que tal vez alguno esté fallando. Entonces, este don es dado por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo para exhortarnos los unos a los otros y para ayudarnos en el camino del Señor. El que reparte, a continuación dice, el que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. Hay hermanos también que por el Espíritu Santo dan constantemente, apoyan a los hermanos, siempre están dando, y su corazón es así por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Reparten lo que Dios les da, lo reparten, apoyan al necesitado, apoyan al que sabe que está en necesidad. Hermano, si usted tiene este don, continúelo haciendo, aunque sabemos que muchos hermanos que reparten con liberalidad, a veces hay personas que se aprovechan de estos hermanos. Pero hermanos, si usted considera del Espíritu que este don se manifiesta en su vida, aunque tenga malas experiencias, no se detenga, continúe dando, porque el Señor en su tiempo lo hará prosperar. Luego tenemos el que preside con solicitud. Este don de presidir, hermanos, es el don de liderazgo. Cuando Dios por el Espíritu Santo da a un creyente ese sentido de liderar en cosas del Señor, en cosas de la palabra, en cosas de la congregación. Pero este don no es para dividir las congregaciones. Este don no es para poner entre los hermanos diferencias. Es un don para liderar, es un don para poder guiar al pueblo de Cristo hacia las cosas que Dios quiere para cada uno de ellos. Y en último lugar, en estos dones tenemos el que hace misericordia con alegría. Qué importante es este don, hermanos, el don de hacer misericordia. Esos hermanos que son tan compasivos, que su corazón se mueve cuando hay alguien que está en necesidad, que su corazón se mueve y muchas veces hacen grandes esfuerzos por apoyar a un hermano que está en necesidad. Por eso dice, el que hace misericordia lo haga con alegría, no con pesadez en su corazón, sino más bien con alegría. Hermanos, estos dones, como les decía, son manifestaciones del Espíritu Santo en el creyente. Llegan en su momento preciso para ministrar a la iglesia, para ministrar al pueblo del Señor, y luego entonces esto continúa. A veces ellos no saben si tienen el don en preciso momento, pero el Espíritu Santo los mueve para ejercer el don en el preciso momento. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 12 y 13. Y aquí quisiera, antes de iniciar al hablar de estos dones, mencionar algunos detalles muy interesantes. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo, iniciando con el bautismo en el Espíritu Santo, es tan necesario para ejercer los dones. Es tan básico para ejercer los dones espirituales. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ejercer estos dones espirituales. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Y leamos, hermanos, del versículo 4, que hay información importante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire qué interesante el versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos hemos tenido
la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay un don al menos en nuestra vida y es para provecho. Hermanos, aquí en la iglesia de Cristo no hay ninguno que diga, yo no sirvo para nada. No, es para provecho, para servir a los hermanos, para poder servir a los demás. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don. A otro palabra de ciencia, segundo don, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos dones entonces, hermanos, no pueden estar en la vida del creyente como los dones ministeriales que están sobre su vida. Dios los ha llamado. El don de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro está sobre él con el propósito de edificar a la iglesia. En el caso de los dones espirituales, según como el Espíritu desee y en el momento que el Espíritu desee manifestarlo, Él lo hace. No es en todo momento, sino en momentos que el Espíritu así desee. En primer lugar, por el Espíritu, la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? No tiene que ver, hermanos, con que alguien haya estudiado mucho y sepa acerca de algo, no. Porque ese es conocimiento natural. Conocimiento que Dios nos ha dado a nuestros sentidos y también Él nos ha dado nuestra capacidad de pensar y de analizar. Pero la palabra de sabiduría no se refiere a nada de esto. La palabra de sabiduría es esa capacidad dada por el Espíritu Santo para que un creyente la pueda ejercer en una oportunidad específica. La palabra de sabiduría es cuando algo puede ocurrir y a través del Espíritu Santo se nos dice qué es lo que va a ocurrir y la salida, lo que se tiene que hacer para esa situación que nosotros vamos a enfrentar. Por ejemplo, se cree que José, el hombre del Antiguo Testamento, cuando estuvo preso y en distintos momentos la palabra de sabiduría vino sobre él. ¿Por qué? Porque él decía lo que significaba algo y lo que se tenía que hacer. En el caso del sueño que él le dijo a Faraón: Faraón, van a venir 7 años de abundancia y luego de esos 7 años vendrán 7 años de grande escasez. Pero yo te aconsejo de que tú en esos 7 años guardes todo lo que puedas para tener para los siguientes años. Eso es palabra de sabiduría. No vino de la imaginación de José, no vino de su conocimiento, por más inteligente que José haya sido en sus años. Vino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, esto es asombroso, hermanos, dándonos palabras los unos a los otros. Y el Señor quiere manifestarse, hermanos, pero esto no es en la carne, es en el Espíritu. Por eso es necesario el andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, porque en la carne podemos hablar disparates, hermanos. Y hay muchos hermanos que han sido engañados a través de falsos dones, porque no es el Espíritu, sino que es la carne. Pero eso no quita que hayan verdaderos dones en el caso de la palabra de sabiduría. En segundo lugar, tenemos la palabra de ciencia. Nos dice ahí el versículo 8: a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es muy similar a la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es cuando por el Espíritu Santo manifestamos o se manifiesta a otro hermano algo que pueda ser que le va a ocurrir, o alguna situación por la cual mi hermano está pasando. Pero a diferencia de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia no otorga una respuesta, sino más bien otorga lo que puede suceder en la vida de alguien. Como les mencionaba, José dio la palabra, dijo qué significaba el sueño y dijo qué se tenía que hacer. En el caso de la palabra de ciencia, se dice lo que va a ocurrir, se dice lo que viene adelante, pero muchas veces no se dice qué es lo que hay que hacer. Esto es muy edificante para el creyente, ya que el creyente se prepara para lo que Dios va a hacer. En tercer lugar, hermanos, con respecto a los dones espirituales,
Dice la palabra del Señor en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. El don de fe por el Espíritu sobre un hermano, sobre un creyente, es también esa capacidad dada por el Espíritu para poder ver lo que Dios va a hacer, o una fe elevada que uno dice, ¿cómo el hermano logró tener esa fe para ver lo que Dios iba a hacer? Cuando el Espíritu viene sobre alguien y tiene una fe para tomar una decisión, tiene una fe para confiar en el Señor, tiene una fe para hacer algo que Dios lo ha llamado a hacer, eso quiere fe. A veces no todos tenemos esta visitación del Espíritu sobre nuestra vida para ejercer la fe. Todos tenemos cierto nivel de fe. Fe para creer en Dios, fe para ser salvos. Esto lo da el Espíritu Santo también. Pero el don de fe es diferente a la fe salvífica, es decir, a la fe que trae la salvación, a la fe de creer en Dios. Esta fe es la capacidad por el Espíritu Santo para alcanzar cosas que Dios desea hacer, pero que es necesaria la fe. Por eso dice el Señor Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú pudieras decir a este monte, desarráigate, y este monte se va a quitar de ahí. Ese don de fe entonces es la capacidad del Espíritu que capacita al creyente para creer en lo que Dios puede hacer de una forma milagrosa. Luego dice, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esto creo que lo conocemos y lo entendemos bastante bien, ¿verdad, hermanos? Hermanos que Dios usa para orar por otros y estos sanan. Qué bendición tan grande. Necesitamos estos dones, hermanos. Si usted considera que el Señor en momentos lo ha usado para sanidades, siga orando por los hermanos. Siga orando por aquel que está enfermo. Siga orando, acercándose. Cuando Dios pone en su corazón, ve a orar por aquel hermano. Ore por ese hermano. Ore por ese hermano. A algunos oramos por los hermanos y se nos muere. Bueno, Dios tiene su propósito también, tiene su misericordia. Pero hay otros hermanos que tienen el don de sanidad. Ponen sus manos sobre los enfermos y estos sanan. Gloria al Señor. Hermanos, y esto no es necesario ser un ministerio visto, no. También ahí en los momentos cuando el Señor le usa para ir y orar por un hermano, es importante en el cuerpo de Cristo. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, obras portentosas, cosas que solo Dios permite y puede hacer a través de sus hijos y de los creyentes. Los milagros Dios los quiere manifestar para este tiempo también. Y Dios usa la iglesia para ejercer estos dones en el poder del Espíritu Santo. A otro profecía, en este caso es muy similar a Romanos 12. Hablar palabra de Dios, no en el momento que nosotros queramos, sino en el momento preciso que el Espíritu Santo quiera hablar a otros hermanos. Este es el don de profecía. Y luego dice, a otro discernimiento de espíritu. Es como hacer como rayos X espiritualmente. Hermanos, el don de discernimiento de espíritu es necesario. Pidámoselo al Señor. Digámosle, Padre, dame ese don de discernir para que nadie me engañe. Hay personas que andan por el camino engañando, pero el don de discernimiento de espíritu nos da la capacidad para que nadie nos engañe, para saber si alguien miente o está hablando la verdad. Es el Espíritu Santo el que conoce todas las cosas y Él nos hace discernir estas cosas. A otro, diversos géneros de lenguas. Cuando oramos en lenguas, cuando hablamos en otras lenguas, a veces es un don del Señor. Esto es muy diferente a lo que se recibe en el momento del bautismo en el Espíritu Santo cuando hablamos en otras lenguas. Este don es una capacidad por el Espíritu Santo dada a través de las lenguas. Da un mensaje a la iglesia de Cristo, pero es necesario la interpretación. Por eso dice el versículo 10 en la parte final, a otro, interpretación de lenguas. El apóstol Pablo lo mencionaba muy bien y él decía en la congregación, si alguien habla en lenguas y si no hay quien interprete, mejor que tal hermano calle. Porque nosotros no entendemos un mensaje en lenguas, pero cuando es en el idioma que nosotros conocemos, sí podremos entenderlo. Por lo tanto, cuando alguien está dando un mensaje en lenguas, si no hay interpretación, hermanos, de nada sirve. Por eso es también
importante decirle: Padre, si tú me das el don de lenguas, dame también el don de interpretación. Hay hermanos que poseen dos. Dios los usa dando mensajes en lenguas y también los interpretan. A veces en una asamblea como esta, un hermano ora, intercede o da un mensaje en lenguas y hay alguien más que lo interpreta de acuerdo a cómo el Espíritu desee manifestarse en la vida. Estos dones, entonces, hermanos, como les decía, el creyente sabe que Dios lo ha utilizado a través de los años, quizás con un don. Eso no quiere decir de que Él lo puede usar a su antojo y en el momento que Él lo pueda usar, sino el momento en el cual el Espíritu Santo lo pueda usar. Hermanos, hay tanto que podamos decir a través de los dones. En estos pocos minutos he tratado de poner los 3 grupos de dones en una enseñanza, pero lo que en sí el Señor quiere dejar en nuestros corazones es que, hermanos, sirvamos al Señor en el poder del Espíritu Santo y usemos los dones espirituales. El apóstol Pablo decía: procuren los dones espirituales, pídanselos al Señor, procuren los dones. Y él decía, sobre todo, procuren el de profetizar. ¿Por qué decía él? Porque el que profetiza habla palabra de Dios, y Dios desea nutrir a su pueblo de palabra del Señor, de palabra de Él. La palabra exhorta, la palabra consuela, la palabra nutre, la palabra nos da ánimo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía: procuren los dones, procuren todos los dones. Pero recordemos, hermanos, los dones no es para darnos posición en la iglesia. Los dones no es para darnos autoridad sobre nadie. Los dones no es para darnos fama. Los dones es para ponerlos a los pies de Cristo y decir: Padre, úsalo esto para tu pueblo. Usa para la iglesia de Cristo. Que estos dones sean para tu gloria, Señor, y que esto ministre a mis hermanos. Así que, hermanos, si no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, pidámosle: Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir lleno de tu Espíritu Santo. Y, Señor, yo quiero caminar en lo sobrenatural, ministrando a mis hermanos con verdaderos dones y no carne, Padre. Deseo en el Espíritu vivir y ser útil en tu reino a través de los dones espirituales. Gloria al Señor. Oremos y también vamos a participar.